¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el momento que tú nos estés viendo aquí en tu podcast Raíz Firme. El día de hoy tengo un invitado muy especial y un tema que si bien es cierto, recién tal vez como papá, como mamá lo puedes estar conociendo, tal vez la primera vez que lo escuchas, hoy va a aliviar bastante esa carga, esa ansiedad que a veces como papás tenemos frente al miedo que puedan tener. A veces pensamos solo en nuestros niños y también adultos a esa ansiedad bien fuerte, bien marcada que se tiene frente a tratamientos odontológicos. El día de hoy me acompaña el doctor José Rondón, médico anestesiólogo con el que trabajamos en la clínica dental Golden Huaraz de acá hace un tiempo con unas maravillosas experiencias. Y hoy vamos a hablar un poquito de este tema que a veces puede resultar un poco controversial o un poco de temor. Y vamos hoy día a abordar ciertos puntos que tú como papá, como mamá, debes saber, debes conocer y lo más importante, puedas tener el acceso a esta información, a esta opción de tratamiento. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a comenzar directamente con una pregunta que creo que es la que nos puede dar una explicación de la Ok. existencia de esta modalidad, de esta forma que se ha encontrado en odontología para poder abordar ciertos tratamientos. Primero habría que tal vez si bien es cierto, muchos pacientes mencionan un temor que ya va más arriba de solo el miedo, sino ya la ansiedad profunda a ciertos tratamientos en general, a veces específicamente al odontológico. Ujú. Habría que conversar este miedo, esta fobia o esta ansiedad, ¿es reciente o está desde cuánto tiempo podemos? Recién hablamos, pero creo que esto tiene ya mucho tiempo estando en los pacientes. ¿Cómo ve este tema, doctor? Sí, ¿qué tal? Primero, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por la invitación. Soy el doctor Rondón, anestesiólogo, egresado del Instituto Nacional Neoplásico de Enfermedades, acá INEN, en Lima. Y bueno, ante la pregunta que usted me hace, siempre ha existido. Ujú. Sin embargo, es importante señalar que ahorita contamos con mucho más recursos para poder aliviar, subsanar y manejar todas aquellas fobias, todos aquellos miedos, todas aquellas ansiedades que sufren niños y adultos. Porque tanto en niños y adultos podemos encontrar este tipo de razón clínica por la cual nosotros intervenimos a estos tipos de pacientes. Ujú, Ahora, es importante señalar que la sedación no es para todos. La ujú, sedación no va a reemplazar a una buena odontología. ujú, La sedación se deja exclusivamente para aquellos pacientes que lo necesitan, porque la mejor sedación es la que no se da. ujú, ¿Ok? Entonces, obviamente hay pacientes con neurodivergencia que ujú, ellos sí requieren y ameritan una buena sedación ujú. para que no tenga una mala experiencia, también la familia no tenga una mala experiencia y pueda nuevamente volver a ir al odontólogo sin ningún mal recuerdo. Correcto. Me quedo acá, resalto este tema de que esta ansiedad, este dolor, esta preocupación, a veces no es solamente del niño, en el caso de un paciente pediátrico, sino es del entorno, ¿no? Un paciente nervioso, paciente ansioso, porque estamos hablando general, creo que todos le podemos tener miedo a un nuevo procedimiento, podemos tenerle miedo a ir al dentista, pero ¿qué pasa cuando este miedo está por encima ya de un rango manejable, ¿no? Digamos, en odontología, especialmente en odontopediatría, existe el tema de manejo de conducta, es decir, ir mostrándole, bueno, tienen diversas técnicas muy bonitas, pero ir mostrando, ganando la confianza, haciendo ver a un paciente pediátrico o incluso adulto que no hay nada que temer, controlando ciertos procedimientos, pero a veces, aun cuando hay un manejo de conducta, la ansiedad que presentan estos pacientes está por encima de algo que ellos mismos no pueden controlar. En consultorio yo he visto señales, por ejemplo, de sudoración, temblor. Sí. ¿Qué señales usted ha visto en consultorio de pacientes altamente ansiosos, ¿no? Que en cual incluso el procedimiento mismo de odontología puede ser riesgoso Ujú. porque no hay colaboración. ¿Qué señales pueden ver un paciente altamente en adultos o niños? Ok. Eh, Principalmente y sobre todo se observa la madurez.
La madurez, en los niños no es igual a la de un adulto. Ujú, Por ende, ellos no van a entender cuando se le dice que se quede tranquilo, que pueda colaborar, que pueda estar con calma. No va a poder aguantar el dolor de la inyección del anestésico local que ujú, utilizan en las encías para dormir específicamente la pieza dental que van a extraer o que van a trabajar. ujú, Entonces, obviamente nosotros, el odontólogo, el odontopediatra observa estos tipos de comportamiento y enumera y también clasifica a los pacientes que van a ir a sedación. Como le dije en un principio, no todos necesitan sedación. Hay niños que solamente con terapia conductual, una comunicación adecuada, según su edad, también hacer citas cortas y progresivas. ujú, La presencia de los padres a veces es muy importante, ujú, un control eficaz del dolor y también en algunos casos los odontólogos están aprobados para hacer sedación leve con óxido nitroso, ujú. que es un tipo un gas, El gas el relajante, ¿no? gas O relajante que se gas de la utiliza, risa que el dicen. gas de la risa que se Ujú, utiliza por su naricita, ujú, le da una sedación leve y hay niños que no tienen este patrón de ansiedad tan marcado y que se les puede trabajar. ujú, Ahora, si después de todo ello y con un manejo conductual el paciente aún así no se le puede manejar, sí pasa a las manos de los anestesiólogos ujú, para poder hacer una sedación profunda. ujú. Y aprovechando, para explicar a los padres que nos están escuchando, porque es una duda que tienen, que me la hacen Todo bastante. natural, ¿no? Que se escucha mucho. ¿Es igual una sedación a una anestesia general? Ujú, Pues no. En la anestesia general al paciente, nosotros, porque yo lo hago también, yo trabajo en un hospital también, intubamos al paciente. ujú, Y cuando intubamos al paciente, él va a estar eh, acorde a un ventilador mecánico. Es correcto. decir, su respiración la va a manejar un ventilador mecánico, Ujú, no la va a manejar él solo. ujú, En la sedación, el paciente todavía tiene la automaticidad de la respiración. ujú, Él respira por sí solo y ujú, no intubamos al paciente. correcto. Es decir, eh, no intubamos al paciente, no invadimos la vía aérea Ujú, y mantenemos que su respiración de manera natural. ujú, En la anestesia general, el paciente lo intubamos y la máquina es quien respira por él. Entonces, correcto. es una gran diferencia que los padres tienen que saber y tienen que estar de conocimiento para que el miedo se disipe. Correcto, exacto. Siempre hay que tener en cuenta que el miedo muchas veces es la ausencia de información y que la información también tiene que ser transparente y directa, ¿verdad? Entonces, siempre que un paciente está siendo evaluado y se ve que, por ejemplo, que existe también un círculo vicioso acá, doctor, ¿no? ¿En qué Ujú, sentido? Es un paciente con ansiedad, con miedo y es la otra característica por la cual suelen indicar una sedación profunda, ujú, es porque es un paciente también que tiene múltiples necesidades, está en un estado ya crítico. Pero ¿a qué me refería con el círculo vicioso? Es que este paciente tiene miedo, puede ser pediatra o adulto, entonces posterga la atención, posterga, se posterga. le va complicando, se le va acumulando hasta Ujú, que llega un punto en que su misma ansiedad de no resolver esto tal vez cuando estaba pequeño, hacer un tema de preventivo, ha hecho que los problemas bucales pues ya estén en una situación crítica, porque aumenten las caries. sí se puede llegar a una situación crítica, ¿no? A veces llegan con que pacientes que ya solamente están pediátricos tomando con cañita, cosas blanditas Ujú, o derivados de pediatría porque están con bajo peso, un tema de nutrición, sí, anemia, o sea, hay muchas cosas complicaciones, complicaciones, complicaciones. ¿no? Entonces, imaginemos la postura cerrada, decir no, ¿no? No hay otra opción que forzar el tratamiento de odontología o Ujú, seguir postergándolo, ¿no? ujú, Entonces, ahí se hace como un círculo vicioso porque no se resuelve ya que no hay ese punto de acompañamiento, ¿no? ujú. Sin embargo, dentro de la clasificación de qué pacientes sí deben ir y Ok. qué no,
Va el tema uno de la ansiedad, obviamente, la cantidad de procedimientos que se están queriendo abordar y solucionar, porque se solucionan generalmente en una sola cita, ¿no? Porque Ujú. hay un entrenamiento también. No es que, aparte de que el equipo que trabaja esta sanación profunda es un equipo multidisciplinario, que está Correcto. anestesiólogo bajo esta técnica de sedación profunda, un odontopediatra que está habilitado y también tiene esta mano de poder hacer varios tratamientos en una misma En una misma sesión, sesión. que es muy importante. Yo he visto ese adiestramiento y bajo ciertos protocolos también de cuidado, aislamiento de agua, Ujú. de aire, que he visto muy cuidadosamente que trabaja. Sin embargo, está el temor y esto, ¿cómo se alivia? Hay una consulta previa con los padres, ¿cierto? Como en este paso a Correcto. paso, es decir, odontopediatría o cualquiera de las otras áreas, porque también lo he visto para el tema de endodoncia y también lo he visto para el tema de cirugía de tercera molar. El especialista, el odontólogo tratante, detecta varias señales que Ujú, implican que el tratamiento no se puede ejecutar de una manera confortable y segura para el paciente. Entonces solicita la intervención de apoyo o de trabajo interdisciplinario con anestesiología. ujú. Eh, para esto, ustedes tienen una consulta previa a la intervención, a la programación. ¿Qué se aborda ahí? ¿Qué se tiene que conocer? ¿Qué se busca en ese contacto directo con Ok. los padres o con el paciente? Previamente nosotros realizamos una evaluación anestésica, Ujú, donde preguntamos, obviamente, el nombre completo, edad, peso, talla, sexo del paciente. También preguntamos antecedentes de importancia. Preguntamos la actualidad del paciente, cómo se encuentra. Preguntamos si el paciente ha recibido sedaciones, si el paciente tiene algún antecedente que a nosotros nos pueda indicar si el paciente pueda pasar o no. La Asociación Americana de Anestesiología, la ASA, clasifica a los pacientes según su gravedad, según su enfermedad. ujú, Y para ello nosotros podemos hacerlo y según también esta asociación, que su último, su última reglamentación para poder hacer estos pacientes en consultorios ujú, odontológicos fue en el 2022 que hicieron una revisión y se pueden hacer pacientes ASA 1 o ASA 2. ujú, Los ASA 1 son los pacientes sanos. Los ok, ASA 2 son aquellos pacientes que tienen algún tipo de condición o enfermedad, pero controlados, ujú, ¿ok? Ya a partir de ASA 3 en adelante sí se tiene que hacer en un ambiente de quirófano, ujú. ¿ok? Entonces, Intrahospitalarios, en me imagino. intrahospitalario. Ujú, Ya nosotros, con esta evaluación preanestésica podemos deducir si el paciente es ASA 1, ASA 2 y si le damos pase a realizarlo en el consultorio. Obviamente tenemos que hacer una selección adecuada del paciente, tenemos que hacer un cierto feeling hacia los ujú, padres para que nos puedan entender y para darles la mayor seguridad. ujú, Siempre en mis evaluaciones preanestésicas yo les explico detalladamente lo que vamos a hacer para que ellos tengan una seguridad de que lo que le decimos es lo que vamos a hacer y tal cual lo que dura ok, el tratamiento y lo que dura en despertar el paciente, ujú. porque al final es lo que más les causa duda a O los inquietud padres, o preocupación. inquietud. ¿En cuánto tiempo despierta mi hijo? Ujú, Nosotros utilizamos un fármaco bastante importante en el uso de anestesiología, el cual dura unos 20-30 minutos posterior a nosotros cortar la infusión continua. ujú, Nosotros trabajamos con infusión continua eh, para darle un grado de hipnosis, que es la palabra. ujú, No es que lo dormimos, no, sino le damos hipnosis profunda para hacer la sedación profunda ujú, y así el paciente esté dormido, ujú. profundamente dormido, para hablarlo más coloquial. O sea, mantenemos al paciente, o sea, una vez que inicia el procedimiento, el primer contacto de paciente en esa sesión, esa cita, es con ustedes, primero, Es con nosotros. primero con ustedes el día de la Ujú, sesión, un poquito para explicar esto.
tal vez lo que nosotros lo vemos cotidianamente, de una manera programada, pues ya se nos ha normalizado, pero Ujú, un papito que tal vez está pensando, una mamita en esta opción, ¿cómo es el procedimiento? Después de haber tenido una cita previa con el área de anestesiología, donde evalúan el perfil de paciente y ahí mismo se decide, ¿no? Sí, y eso es tan importante por eso en el trabajo de multidisciplinario, es decir, no decide una persona, son criterios que se van sumando que ayudan a la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, una vez que sí se ha visto que existen las condiciones, el día de la sesión, primer contacto es con anestesiología, o sea, ellos son correcto. los primeros que abordan al paciente en un mismo espacio que está el anestesiólogo, los asistentes, el doctor, el odontopediatra, etcétera, pero el primer contacto es con el área de anestesiología, quienes le aplican primero un gasecito que he visto, porque se Ujú. trata cero traumas, o sea, cero traumas, o Cero sea, trauma. cero traumas. Es decir, el primer contacto ni siquiera es que le ponen la aguja, No, no, sino no. en una manera muy Claro. jugando, conversando. El mismo papá le ponen la mascarita, ¿no? Exacto. Que hace que el paciente se relaje, ¿no? Hacer una Y terapia conductual. una terapia conductual inicial, es decir, Ujú. todo el recuerdo de la sesión que tiene el paciente Es es aún, o sea, sí, no tienes nada de traumas, cero sí, traumas, he visto, correcto. ¿no? La última vez que tuve una sedación, lo primero que me dijo el paciente al levantar, solamente se recordó que estaba compitiendo con la doctora. Ah, que Estaba soplando con la ya. doctora, estaba compitiendo. Es lo único y es lo que queremos Ujú. con todos los niños. Nosotros queremos que no tengan ningún trauma, que no tengan ningún recuerdo y que puedan ir al odontólogo sin ningún miedo, sin Que ningún se pueda temor, normalizar que la se atención. puedan Eso normalizar. ese es otro punto muy importante, o sea, no es que sea un común o sea una práctica que se va a realizar de manera recurrente con un paciente el tema de la sedación profunda, ¿no? Correcto. Lo que se busca es que el paciente supere esa etapa crítica en la que está ahorita, donde se necesitan a veces procedimientos, varios procedimientos a la vez, y las siguientes veces pueda ya tener atenciones normales, que lo hemos visto. He visto pacientes con la historia clínica que ingresan pues con varias necesidades de pulpotomías, Ujú. curaciones, reconstrucciones. Obviamente para tener bastante temor, si es que se hace uno a uno, pero después de la sedación profunda que se ha resuelto, verlos las siguientes citas ya entrar con normalidad, porque hay que hacer solo una limpieza, Ok. revisiones, cosas Van con más más confianza. sencillas. Entonces explicábamos el procedimiento en sí, ¿no? La mascarita, que es un airecito nada más que Sí, respiren correcto. y se Un van gas. relajando, un Ujú. gas. Una vez que hay esa relajación, porque llegan como que a dormitar, ahí es donde ustedes aplican la vía, ¿no? El Exacto. mismo médico anestesiólogo aplica la vía, Ujú. donde está ya este medicamento sostenido y que no solo está sostenido, sino que vamos a acá a aclarar, porque puede haber ese espacio también de duda, está pasándose al paciente, pero también a través de tecnología. Hay Ah, máquinas que claro, están claro, monitoreando. claro. Coménteme un poco eso, porque vamos describiendo el paso a paso Ujú. porque la información también transmite mucha confianza. Entonces, el pacientito ya obtuvo el gas, se relajó, le pusieron la vía, no sienten No el tema sienten, de la no vía, sienten, ni no son recuerdan. no recuerdan esa parte ya está superada y a partir de ahí empiezan ustedes a administrar un Sí. medicamento que ya está con la dosis correcta para peso y todo del niño. Pero esto también no es solo que lo administran, sino tiene un monitoreo a través de tecnología, porque Ujú. cuando se programa esto, el área está lleno de equipos. ¿Cuáles son los equipos que trabajan y qué buscan con esos equipos? Okey, principalmente nosotros utilizamos 3 tipos de equipos, Ujú, ¿okey? Uno es del monitoreo, general, que según las guías internacionales, para poder hacer cualquier tipo de sedación fuera de quirófano, debemos tener 5 parámetros, que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación y electrocardiograma, ujú, que eso lo vemos en un monitor en tiempo real. ujú, También está la monitorización del electroencefalograma, es decir, una monitorización con un monitor que se llama BIS para ver el grado de sedación, ujú, para no hacerlo tan profundo ujú, ni tampoco hacerlo tan moderado. Es decir, ujú, mantenerlo en una línea donde el paciente se mantenga totalmente dormido. ¿Ok? ujú. Y sin que haya depresión respiratoria, Correcto. Cuidando cuidando los los límites. límites. Ahora, para nosotros hacer esta sedación,
utilizamos una bomba de fusión continua. Ujú, Es una máquina que trae sus propios programas, sus propias computadoras para analizar y dar acorde a los programas que tiene la sedación de acuerdo a su peso, su talla, su edad y su sexo. ujú. Nosotros lo colocamos y nos va a dar una infusión continua a la cantidad que queremos acorde a sus parámetros, que eso lo vemos en la evaluación para anestésica. Ajá. Por Y eso es, que por eso es sumamente importante. es todo, no solamente la capacitación, la evaluación previa, sino el equipo, no solamente médico humano, sino el equipo tecnológico que hoy en día Correcto. se usa dentro de este procedimiento. Entonces, una vez que ya ustedes dan el pase, dice, ya está todo bajo control, todo monitoreado en tiempo real, ahí recién entra el odontólogo, el odontopediatra a Exacto. empezar. El odontólogo odontopediatra también tiene guías y prácticas muy rigurosas a la hora que va a trabajar. Hay varias indicaciones ahí, por eso que quienes hacen este procedimiento también tienen una, un entrenamiento especial, ¿no? Eso es fácilmente verificable con la cantidad, pues, no solamente de expertise, sino también de capacitaciones para este rubro que han tenido. Se realizan los procedimientos, hay una secuencia incluso que ellos tienen muy especial, yo la he revisado, es muy buena la manera como se está protocolizando todo esto, qué procedimientos inicia, cuáles son los procedimientos que se dejan para el Ok, final, sí, si claro. hay un orden muy, muy bueno ahí. Y finalmente, el odontólogo que están lado a lado trabajando, no es que el odontólogo se queda y el anestesista, no, lado a lado están trabajando, termina los procedimientos dentales, es Ujú. decir, todo lo que estaba con caries se cura, si había algo que extraer, se extrae, si había algo que hacer pulpotomía, se culmina. Una vez que se culmina, ahí es donde nos estaba comentando, ustedes ya otra vez quedan con el paciente para hacer devolución al estado Exacto, original. exacto. Es decir, mamá llega con el hijo caminando despierto y se va con el hijo Mamá se tiene que caminando ir con el hijo despierto. ¿Cuánto demora despierto. esa fase de despertar al paciente? Ok. Una vez, yo siempre le explico que una vez que terminen el procedimiento odontológico, yo corto la sedación, la puedo cortar 15 minutos, 20 minutos máximo antes, Ujú, porque porque sé que mi fármaco se metaboliza a partir de los 20 minutos. ujú, 20, 30 minutos ya el paciente, una vez que haya pasado, habiéndole cortando la sedación, ¿ok? Le corto y el paciente empieza a reaccionar, a moverse un a poquito más, ¿no? moverse, Ya. a reaccionar a estímulos, que es Ujú, lo importante. Eh, ya a la hora, el paciente ya está despierto totalmente, ujú, ya está con sus ojos abiertos, está hablando con sus papás, le están diciendo le está diciendo a sus padres, vámonos, o tengo hambre, porque ellos ujú. vienen de un No, ayuno yo no. previo, Ujú, que es importante señalar que estos pacientes tienen que tener un ayuno previo ujú. debido a que como se relajan tanto, no puede haber ningún contenido en su estomaguito porque esto puede pasar, puede dormirse, puede Un reflujo. haber un reflujo, una Ujú, regurgitación y esto pasar a la vía aérea. ujú, Y tanto para sedación, anestesia general o cualquier procedimiento anestesiológico, el paciente debe tener un ayuno. Y hay un ayuno estricto para los niños, ujú, es decir, mayor o igual a 2 horas en líquidos claros para agua y para té de manzanilla, ujú, ¿ok? Mayor o igual a 4 horas para leche materna, ujú. de acuerdo a los niños que tomen leche materna. Mayor o igual a 6 horas para comidas ligeras y comidas pesadas, 8 horas. Ujú, más o menos, estos procedimientos se suelen agendar, la gran mayoría los agendamos en las primeras horas de la mañana, Es si así. el paciente pues ha ingerido su última alimentación, más o menos 8 de la noche, Ujú. 7 de la noche que se le indica, y está listo y llano para el siguiente Sí. el abordaje. Si ha comido algo, solemos esperar un poco Ujú. más, pero esa es la indicación, La ¿no? Que todo indicación eso se da detalladamente en la en la consulta previa, consulta ¿no? previa. Tampoco es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a-? No, todo eso se da detalladamente en la consulta previa. Entonces, ahora, sin embargo, todavía, ¿no? Porque yo me pongo en el rol nosotros como papás, ya, pero sí, hay una evaluación previa, Ujú. hay unas características específicas, hay un equipo que tiene la experiencia en hacerlo, equipo tecnológico que acompaña. Igual alguien puede decir, uno nunca sabe, puede haber una urgencia, ¿no? Vamos a Ujú. ponernos, porque
Yo estoy tratando acá de transmitir aquello que sí sé que está pasando por tu cabecita. Entonces, ¿qué pasa? Hay una urgencia en ese momento. ¿El equipo está preparado para abordar estas urgencias? ¿Cómo se podrían manejar? Porque hoy no solo en noticias, en redes se Ujú. escucha, ¿no? De que, ay, hubo este incidente en, bueno, creo que en el país no sé cuántos registrados, pero en muchos países hubo un incidente. ¿Qué pasó? Una reacción a algo que puede en ese momento que tal vez el mismo paciente no sabía que tenía, ¿no? No sabía, no se tenía previsto que tal vez el Ok, paciente tenía esa enfermedad ok, o una reacción alérgica. ¿Cómo es el punto si es que hay una urgencia en ese momento? ok. Pueden ocurrir varias complicaciones. O sea, como en un principio lo dije, la mejor sedación es la que no se da. Ujú, ¿Ok? La sedación se da cuando el beneficio es mayor que el riesgo. correcto. Eso es importante. Obviamente hay indicaciones como los pacientes con neurodivergencia, Ujú, hay indicaciones como los pacientes que tienen múltiples caries ujú. o abscesos importantes Ujú, que deben solucionarse. Esos ujú, pacientes o pacientes no colaboradores, que sí, ujú, también con mucha ansiedad. Ahora, qué puede presentar el paciente como una complicación? En primera instancia está el broncoespasmo o el laringoespasmo, que son complicaciones de la vía aérea. ujú, Es decir, que la vía aérea se cierre y al paciente no le entre el oxígeno ni ujú, salga también. Entonces, para ello, además de mi persona, ujú, tenemos un asistente que está a la cabecera del paciente ujú, en conjunto con el odontopediatra. O sea, ujú, yo estoy parado al lado del paciente, viendo el monitoreo, viendo la sedación, también todo lo que se le está pasando. Y el asistente está al costado del odontopediatra aspirando constantemente y ujú, aislando la boca, evitando que pase agua, sangre o saliva a la vía aérea. ujú, Porque el paciente está dormido, obviamente, y si tú le pasas agua, ujú, va a haber un reflejo de tos, ujú, tosígeno, que es un reflejo automático, o sea, ujú, quizás si el paciente esté dormido, va a toser. ujú. Y Que se evita que haya ese movimiento intempestivo. ese movimiento. Ujú, Y si esto ocurre, puede pasar o laringoespasmo o broncoespasmo y también interrumpiendo el trabajo del odontopediatra. O sea, ujú, no terminan, no avanzan, el paciente empieza a desaturar y entonces el paciente hay que aspirarlos, ujú, hay que colocarle mucho más oxígeno, hay que ujú, colocarle fármacos. Ok, para ello estamos preparados y ujú, por eso es que el asistente que está al costado es sumamente importante ujú. para Nunca evitar trabajan de una no, sola persona. Sí, jamás, eso lo hice. jamás. Trabajamos de 2 3 personas solo anestesia, sin contar el odontopediatra y los asistentes que están. De O sea, odontopediatra. podemos estar de 4 hasta 6 personas con solo el bebé, Ujú, cuidándolo sí, sí, durante sí. todo el momento. De igual manera, también, las desaturaciones, es decir, que su saturación baje por debajo de los niveles normales, es algo que puede suceder. Y también, como manera de precaución, nosotros le mantenemos con oxígeno durante todo el momento, Ujú, por medio de una cánula binasal. ujú, Una cánula binasal, obviamente la boca está ocupada y tenemos la naricita, le colocamos la cánula y durante todo el momento él va a estar recibiendo oxígeno, ujú. ¿ok? Se puede recibir oxígeno a 2 litros, 3 litros, Van 4, regulando la cantidad. máximo 5 litros por la naricita. Ujú, Y de igual manera hay un evento del cual nosotros estamos entrenados, estamos preparados, que son cuando hacen alergias, ujú. para que me puedan entender. Claro, Para cuando, cuando mejor dicho, le chocó. Así es, lecho. ¿no? Le chocó la anestesia, era alérgico y no sabía. Ok, entonces tenemos fármacos, adrenalina, tenemos hidrocortisona, corticoides, fármacos específicos que se utilizan para estos casos y tenemos también un plan de contingencia. Ujú, Ok, en el plan de contingencia que según este recurso del 2022 por la ASA, se tiene que tener mapeado el hospital más cercano, ujú, se tiene que tener un DEA, que es un desfibrilador manual, que siempre lo cargamos en dado caso haya que utilizarlo, lo utilizamos. ujú, Y también siempre debe haber alguien preparado ujú, para poder asistir a un paro cardiorrespiratorio. ujú. Este, por, e- Dentro del equipo que trabaja eso, obligatorio, eso obliga- vamos a Ujú, remarcarlo, es decir,
dentro del equipo, porque esto se agenda y se planifica, Ujú, es decir, se autoriza quiénes van a hacer esa atención. ujú. Obviamente está un odontólogo, su asistente, ¿no? Pero también tiene que integrar obligatoriamente el equipo una persona preparada, acreditada, certificada para Claro, el tema de manejo de esa claro. emergencia, ¿no? Siempre, todo anestesiólogo Ujú, debe tener, ACLS y PALS para, que son, que son personas ya preparadas para un paro cardiorrespiratorio en adulto y en pacientes pediátricos, ujú, eh, que deben, los cuales van a tener las maneras, las formas y también la coordinación de cómo hacerlo, evitando así eventos mayores. correcto. ¿Ok? Ujú. Entonces, si bien es cierto, sí es un tema delicado que a algunos le pueden tener miedo, también es un tema muy planificado y que integra un equipo de alta Ujú, preparación. ¿Por qué me pareció importante traerlo aquí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la improvisación, creer que todo mundo lo puede hacer, es un riesgo. También es un riesgo no presentar que esta opción hoy en día es bastante segura. Conversaba en muchas oportunidades, incluso con varias personas dentro, que son autoridad dentro de espacios intrahospitalarios, en ujú, clínicas, y me decía, desde la regulación del 2022, que sí ya da pase para trabajos en ujú. consultorios, decía, ¿cuál es la otra opción? La otra opción tal vez es llevarlo a sala, hospitalario, pero en sala se puede tener los mismos equipos que se tienen aquí en el consultorio, pero no vamos a tener un sillón dental con todas las cosas que ustedes tienen ahí instaladas, ¿no? Excepto sea un hospital específico, que hay Hay pocos. pocos en el Perú que sí pues tienen sala y consultorio odontológico dentro de un hospital, que son poquísimos y que también el acceso pues de las personas a llegar a esos lugares es bastante Es bien. complejo, ¿no? Entonces tiene un sentido también esta aprobación o esta forma de hoy en día acercar esta opción a los Ujú. pacientes, ¿no? Porque en sala sí lo podemos llevar, pero y los equipos odontológicos, por eso que muchas veces me decían, es por eso que a veces sí, pues cuando se les lleva a sala, lo único que se pueden hacer a veces son extracciones, porque son los equipos que nos permiten en ese momento, Ok. porque para el trabajo odontológico muchas veces se necesita aire, o turbinas, algunas cosas que Ok. tienen que estar instaladas previamente, ¿no? Previamente. Entonces, esta dinámica que se ha adaptado con bastante sobriedad, el área que trabaja en la sedación profunda, yo lo he visto dotado de oxígeno, tienen el espacio Sí, suficiente para poder abordar. Hoy en día, ¿qué tan frecuente está siendo? Porque también yo he visto un poco de renuencia, un poco de reclamo. No, ahora todo lo ven sedación, ¿no? No es que ahora todo lo ven, siempre ha habido esta necesidad, pero hoy en día, ¿cómo siempre ha los habido la padres necesidad. están solicitando, buscando, cómo están entendiendo este tratamiento? Casos que ahora me comentaba, viene de uno ahora, cómo están recibiendo los papás después de este abordaje, ¿no? Cómo ve a ellos con el contacto después Ok. de ellos. Primero hay que señalar que, bueno, en el 2022, como usted lo dijo en estas recomendaciones de buenas prácticas, eh, se hizo, se hizo un porcentaje de de cuántos días tenía que esperar un paciente para poder atenderse en un hospital. Ujú, ¿Ok? 333 días, casi un año para poder atenderse en un hospital. ujú, Eso lo hicieron en Estados Unidos. ujú, Ahora, si lo traspolamos a Perú, ujú, aumenta mucho más porque la capacidad es menor. Por ende, ahorita, en estos momentos, las sedaciones pediátricas son mucho más frecuentes porque actualmente hay mayor herramienta, mayor ujú, tecnología para poder atender a estos pacientes. En años anteriores, no era tan frecuente porque no se contaba con la seguridad y la tecnología que se cuenta ahorita. ujú, Ahora hay mayor seguridad, hay mayor aprobación por parte de las asociaciones de pediatras, odontopediatras, anestesiólogos, incluso la Asociación Americana de Corazón. Entonces, es importante señalar esto porque ya siempre y cuando se cumplan todos los estatutos y todos los procesos, se pueden
hacer con toda la seguridad posible. Para el paciente. Y los padres nos buscan específicamente porque se les clasifica. Ujú. Se les clasifica y el paciente, obviamente, si amerita, nos van a buscar para darle sedación. Ujú. Como le dije y lo recalco de un principio, la sedación es buena cuando el beneficio es mayor que el El riesgo. beneficio, es Ujú. decir, estamos frente a un paciente a veces mucho más pediátrico, ¿no? Que es el caso que debe ser la gran mayoría, Ujú. sin que, quitar la importancia a pacientes adultos que Ah, también claro, tienen un eso grado es de otro. ansiedad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, contamos en pacientes que pues, se pueden haber descompensado dentro del sillón dental de clínica, la gran mayoría de ellos está básicamente en temas de ansiedad Ujú. y traumas previos, ¿no? Ahora, eh, hablando de un paciente pediátrico, ¿no? Una postergación de tratamiento influye netamente en su alimentación, en su autoestima, Sí, en su bastante. crecimiento, porque también hay ya hoy en día pues los fundamentos para poder eh, sustentar este tema, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué mensaje finalmente, doctor, le daría a los papás, ¿no? Porque yo he visto muchos papás y eso es lo que a veces me ha sensibilizado, me ha penado, dando vueltas de consultorio en Al consultorio, consultorio. consultorio en consultorio, pero lo cual yo pienso que está muy bien, o sea, buscar una segunda, tercera, cuarta opinión es algo que nosotros desde este programa hemos recomendado siempre. En salud y mucho más en tratamientos que a veces son largos o delicados, siempre es bueno buscar dos, tres, cuatro opiniones, ¿no? No solamente Ujú. guiarse por la cercanía, por el precio, sino el tema de una segunda, tercera opinión. Pero a mí lo que me ha dolido es que ver a padres yendo de consultorio en consultorio, no porque estén buscando una alternativa de tratamiento, sino porque están buscando a ver a quién, con quién sí hay un odontólogo o una odontóloga que sí se atreva a manejar a su hijo tal vez bajo otras condiciones, no Ujú. presionando, buscando una llave mágica, cuando el caso desde un inicio es un caso que perfila para un tema de Para sedación exacto. profunda. Y están pasando de consultorio a consultorio y cuando uno dice, no, ya me dijeron esa opción, no quiero escuchar, no quiero escuchar, Ya. no quiero escuchar, me han dicho que es peligroso, me han dicho que mi hijo puede llevar a un evento terrible, Ujú. entonces no quiero ser, y el niño está absorbiendo primero todo ese grado de ansiedad, ¿no? Está empeorando, ¿no? Y por ahí, pues, incluso alguien ya intentó, dice, bueno, no quiere sedación, ya intentamos, lo han aplastado, aumentando el trauma. Ok. Entonces, el mensaje para esos papás que pueden estar buscando este tipo de tratamientos y que puedan ampliar un poco la información que a veces Ok. en ese momento ni siquiera la quieren algunos escuchar. ¿Qué mensaje le daría, doctor? Mira, eh, primero y principal es normal tener dudas. Mm. Ok, con eso quiero comenzar. Lo importante es siempre a los padres que deben preguntar quién realiza la sedación, qué monitoreo usarán. ¿Ok? Y también es importante señalar qué experiencia tiene el equipo. Ujú, La sedación bien indicada y bien hecha puede transformar una experiencia traumática en una atención tranquila y positiva. ujú. Ok, eso es Totalmente de acuerdo. súper importante. Y bueno, al final, no tengan miedo de preguntar, preguntar también es seguridad. Ujú, A los padres decirles que al tener esa opción directa de sedación, eh, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en el quinto consultorio le van a decir lo mismo, ujú, porque son pacientes que ya han sido clasificados ujú, y son pacientes que ya ameritan este tipo de sedación para el procedimiento que requiere. ujú, correcto. Y en esa búsqueda lo que podemos estar perdiendo es el tiempo en que un tratamiento se puede volver complejo, ¿no? Ok. Altamente complejo. Y ahí a veces también hay una falta de información, pues dice, bueno, igual finalmente son dientes de leche, si es que el niño lo sigue aguantando, igual en algún momento lo va a eliminar el cuerpo, pero no es tan sencillo porque nosotros que ya vemos paciente adolescente, paciente adulto, Ujú. muchos llevan ya una historia.
que ha traído consecuencias en la forma como ha crecido, en la forma como ha mordido, en la cantidad de dientes que están amontonados. Ya hay consecuencias que aparentemente en ese momento no se vieron, se minimizaron, pero que después traen no solamente una factura emocional, sino económica para resolverlos bastante importante. Entonces, conocer esta opción es ser pacientes informados, acudir a centros formales. Es una de las cosas que nosotros queremos dejar de este episodio, porque si bien es cierto, puede ser un tema controversial, me parece más importante ponerlo transparentemente y con la mejor información y cercanía a nuestros queridos pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Hemos tenido Gracias. experiencias muy bonitas, muy positivas, no solo como papás, nosotros como odontólogos, como parte del equipo, ver un niño que muchos de ellos es más, entrando en la puerta nomás ya sabemos que es un niño que tiene un perfil que va a necesitar, verlos temblar, asustados solo para una consulta y después con el paso de las consultas, verlos que entran y han superado, ¿no? Han superado esto, su boca ya no es un problema, pueden haber otros problemas, pero la boca no es ya un problema. Realmente es una satisfacción que va también, no solamente por el tema de vocación, sino también por el lado humano. Claro. Muchísimas gracias por ese trabajo que hacen tan detallado, tan profesional, tan cuidadoso y que también le da seguridad y le da confianza no solamente a nuestro equipo profesional, sino también a todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Gracias a gracias por usted. estar hoy día. Y hoy día, entonces, hemos abordado este tema que ya nos habían escrito varias personas, querían saber del tema. Bueno, hoy día de primera mano, muchísimas gracias. Cerramos este episodio. Muchísimas gracias. Raíz firme, conecta, lidera y tenga un propósito.